Buenos días, vamos a comenzar con la segunda clase de la Tecnicatura en Formación Deportiva en Handball, Enseñanza Escolar y Entrenamiento en Clubes. En este caso, hoy nos corresponde ver el contenido Análisis, Juego Colectivo y Tecnología y Táctica Individual. Bueno, para hablar del juego colectivo, en este caso nos vamos a enfocar en el juego colectivo ofensivo, sus estrategias y los sistemas de ruptura. Bueno, para hablar del juego colectivo ofensivo, tenemos que hablar del motor cognitivo y del ciclo PDE, que es percibir, decidir y ejecutar. La efectividad del juego colectivo nace de la excelencia en la técnica y en la táctica individual. Cada jugador opera dentro de un engranaje constante, ¿sí? Percibir, hablamos de lectura espacial y posicional. Decidir habla de la elección táctica en fragmentos de segundos y ejecutar habla de la precisión técnica bajo presión. Sin excelencia individual en el ciclo de percibir, decidir y ejecutar, la estructura colectiva colapsaría, ¿sí? Es muy importante que si bien cuando uno está entrenando o está realizando los ejercicios para sus alumnos, es muy importante que ellos tengan en claro estos tres elementos. Por más que sean inconscientes, ¿sí? O que se dé por sentado que eso debe existir. Pero es muy importante que se lo hagamos consciente y que le hablemos de estos tres factores, lo importante que son a la hora de la toma de decisiones y a la hora de determinar una ejecución de una buena manera. Siguiendo con el ataque del juego colectivo, hablamos de cuál sería el objetivo supremo de ese ataque. Es que cualquiera puede fijar un defensor, pero hacerlo empleando mínimo tiempo cumple un solo propósito, ¿sí? Ese propósito es no dejar pensar a los defensores. Para ello debemos mover a un defensor y atacar en primera línea. Combinando tres tipos básicos de ejercicios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro que el ABC del ataque posicional es la fijación y la calidad en el pase, ¿sí? Para ello podemos hacer ejercicios basados en la técnica con poca o nula exigencia de decisiones, ejercicios para crear ventajas y ejercicios para capitalizar ventajas, que se pueden denominar situaciones flash, y nosotros en la presentación anterior hablamos de estas situaciones como ventajas momentáneas, ¿sí? Esas ventajas que nosotros creamos en el juego, pero que tienen corta duración, ya que la defensa, una vez que es superada, actúa para equilibrar esa ventaja que se generó, ¿sí? Vamos a tener unos videitos, le vamos a pasar para que tengan en cuenta todo lo que es ejercicios para fijar y pasar y ejercicios de situaciones flash.
Volviendo a la aplicación táctica, cuando hablamos de abrir una puerta, estamos hablando de generar un espacio a donde yo poder atacar. Eso se puede generar directamente o a partir de un cruce o una permuta, ¿sí? Entonces, el abrir una puerta se puede dar con opciones individuales, ¿sí? Que son ejercicios finalistas, o jugar una situación colectiva de ventaja, que son ejercicios circulantes. A continuación, les vamos a pasar unos videos de qué podríamos considerar que es abrir una puerta. Recién hablábamos de fijar y pasar, de situaciones flash, de abrir una puerta. Ahora vamos a hablar un poco de los bloqueos, ¿sí? De los bloqueos que se pueden dar en primera y segunda línea defensiva. Una regla universal es ajustar el tiempo de intervención minuciosamente y en la ejecución atacar la portería a la salida del bloqueo. Para pasar al pivot es necesario fijar o desviar la atención de la defensa y pasar siempre a la zona que domina el pivot. Siguiendo con el, siguiendo con el tema de los bloqueos, vamos a hablar de los bloqueos avanzados, largos y continuos. El objetivo es que el pivote haga un bloqueo largo por fuera. El central aprovecha para jugar un 2 contra 1, como vemos en la imagen. Los focos del entrenador. El atacante debe entrar de principio hacia el lado contrario del bloqueador. Resolver la situación 2 contra 1 según las reglas habituales. Variante de los bloqueos combinados. Mantener el bloqueo en primera línea activo hasta que el balón está a punto de entrar. Ahora también le vamos a pasar algunos videitos de ejercicios de bloqueos.
Bueno, vamos a hablar un poco del rol del entrenador, ¿sí? El rol del entrenador, que es lo que más nos importa a nosotros en este caso, debemos tener algunas pautas, ¿sí? No debemos teledirigir, permitir la libre interpretación del jugador. Debemos dar solo instrucciones de los objetivos, enfocarse en el qué, no en dictar cada movimiento. Con paciencia, entender que el aprendizaje requiere tiempo. Y por otra parte, los tiempos de aprendizaje no son los mismos en, en todos los jugadores. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ya que cuando nosotros estamos trabajando sobre todo con jugadores que son muy nuevos en la actividad, el tiempo de aprendizaje no siempre es el mismo. Se avanza por porcentaje. El éxito se mide en la consistencia estadística, no en la perfección instantánea. Proceso reflexivo. Fomentar el análisis alejado de la práctica activa. Interacción emocional. Aprovechar los marcadores somáticos para sentar el aprendizaje. Bueno, buscando hacer una síntesis final de lo que sería el ataque posicional en su, en su generalidad, podemos decir que la técnica perfecta, más la intención de fijar, más el trabajo de equipo, producen la superioridad flash o la superioridad momentánea de la que estábamos hablando recién. Y para cerrar podemos decir que hay que confiar en los porcentajes de avance, hay que perfeccionar la técnica base y reducir el juego a su esencia, hay que buscar crear el máximo de peligro con la menor cantidad de gestos y tiempos posibles, y tener muy, pero muy en claro que el ataque posicional consiste en hacer bien lo fácil. Bueno, siguiendo con el juego colectivo, en este caso como hablábamos del ataque, vamos a dar unas pequeñas pautas, ¿sí?, de cómo deberíamos trabajar el ataque para superar las defensas en 6-0, 5-1 y 3-1. ¿Sí? La característica de la defensa 6-0, como hablábamos en la presentación anterior, es que es una defensa plana con máxima densidad cerca del área. La vulnerabilidad espacial sería en los extremos y en las zonas intermedias, entre 1 y 2. Y el principio ofensivo con el cual nosotros debemos trabajar es anchura y continuidad. Estirar la goma defensiva lateralmente, ¿sí? Al hablar de anchura, tenemos que tener claro que estamos hablando de hacer amplia la cancha. O sea, que nuestros laterales jueguen muy cerca de la línea lateral, ¿sí? En la defensa 5-1, la más tradicional que conocemos, la característica es que un defensor avanzado presiona la zona central. La vulnerabilidad espacial en este caso se da a la espalda del avanzado y entre líneas. Y el principio ofensivo es el dilema del avanzado, y en este caso es forzar decisiones 1 contra 1 y usar el pivot. En la defensa 3 contra 1, la característica es que una defensa abierta, profunda y altamente escalonada, su vulnerabilidad espacial se da en espacios ciegos a la espalda de los defensores laterales, y el principio ofensivo con el cual debemos trabajar son los cambios de sentido, penetraciones sucesivas contrarias a la circulación del balón. La tipología del movimiento ofensivo, ¿sí? Para hablar de ello, la tipología del movimiento ofensivo, ¿sí? Para hablar de ello, debemos nombrar cuáles son los objetivos tácticos. Crear nuevas posibilidades ofensivas, romper la igualdad numérica y el reparto de responsabilidades,
provocar el cambio de sistema defensivo y explotar los puntos débiles del rival. Vamos a hacer un pequeño diccionario visual para que entiendan lo que es circulación, transformación y desdoblamiento. Circulación, estamos hablando de la circulación del balón, ¿sí? Transformación es cuando hablamos la transformación de nuestros jugadores en distintos sistemas tácticos. Y lo mismo sucede con el desdoblamiento en distintas posiciones de nuestros jugadores. Bueno, en las diapositivas anteriores hablábamos de lo que era la anchura, ¿sí? Ahora la vamos a explicar un poquito más. Estamos hablando de que para atacar en anchura, ¿sí? Debemos tener trayectorias amplias, atacar hacia la izquierda, recuperar y atacar hacia la derecha. Curvas al centro, utilizar trayectorias curvilíneas amplias hacia el centro para arrastrar a los defensores. Y desplazamiento, desplazarse con el balón a una zona y pasar a la zona contraria.
siguiendo con cómo deberíamos atacar el sistema de defensa 6.0, debemos hablar de la continuidad y la circulación. El principio de continuidad es aumentar las ventajas mediante progresiones sucesivas, apoyo y enlace. El factor crítico en este caso es la velocidad del pase. El juego circulante, ¿sí? Permuta de puestos, sobre todo en primera línea, permanente cambio de sentido de pase y de ritmo, juego sin balón, ocupar espacios antes de recibir. El contrapeso del pívot, desmarque del pívot en sentido contrario a la circulación del balón para fijar defensores y crear desajustes. Ahora les vamos a mostrar algunos videos de continuidad y circulación. Bueno, siguiendo con el ataque al sistema defensivo 6.0, cuando hablamos de artillería pesada, hablamos de que son los lanzamientos desde 9 metros. ¿Sí? Para ello utilizamos bloqueos frontales o cruces y permutas. ¿Sí? El bloqueo frontal es la fijación del defensor central, en donde el pivote utiliza su cuerpo para construir una pared temporal que anula la salida del defensor. Y con relación a las cruces y las permutas, que son los movimientos cruzados de la primera línea, aunque también puede utilizar permutas entre lateral y extremo, para generar inercia en la marca defensiva y liberar el brazo de lanzamiento. Como hablábamos recién, el objetivo final de esto es favorecer el lanzamiento a distancia sin oposición directa desde los 9 metros. También les vamos a pasar unos videitos para que lo vean gráficamente. Cuando con Mattielli. Parece que se ha frenado ahí con ese marcador el partido. Y ahora... El gol que pone el... Cuando con Mattielli. Parece que se ha frenado ahí con ese marcador el partido. Y ahora... El gol que pone el... Bueno, ahora vamos a pasar a hablar cómo atacar el sistema defensivo 5-1. Y bueno, como todos sabemos, este sistema que busca proteger la zona central de la defensa, el gran dilema es el defensor avanzado. El objetivo principal no es solo esquivar el avanzado, sino inundar su toma de decisiones con problemas de espacio. El defensor avanzado, su acción es superar en acciones 1 contra 1 directo, y la consecuencia es que obliga a las ayudas de la segunda línea, rompiendo la estructura defensiva. Forzar desplazamientos laterales rápidos, la consecuencia es que abandona los espacios centrales críticos, abriendo un pasillo de tiro. Otra acción es provocar bloqueos directos al avanzado, y la consecuencia es que retrasa y confunde a la defensa en los cambios de oponente entre el avanzado y los segundos. ¿Sí? Siguiendo con el 5-1, vamos a hablar de explotar el espacio entre líneas. Anchura activa. Intervención activa de los extremos para aumentar la calidad del núcleo atacante. Lateral extremo y evitar que la defensa flote hacia el centro.
El segundo pivot, utilizar un jugador más como pivot transformándolo. Recepción crítica del balón en la zona ciega entre líneas. Y el ataque al centro y salida. El lateral ataca al centro fijando al avanzado y cambia el balón velozmente hacia la zona exterior entre el espacio 1 y 2. También les vamos a pasar unos videitos con relación a cómo se atacan este sistema defensivo. Balón para que juegue Francia. Recibe Nicola Karabatic, enviando a Daniel Narcís. Guigú que se desdobla. Arranca Karabatic, enviando para Guigú. La acción de Guigú. Balón para que juegue Francia. Recibe Nicola Karabatic, enviando a Daniel Narcís. Guigú que se desdobla. Arranca Karabatic, enviando para Guigú. La acción de Guigú. Balón para que juegue Francia. Siguiendo con el 5-1. Recibe. Bueno, ahora el sistema que vamos a trabajar para atacar es el 3-2-1, en donde la clave son las trayectorias y los cambios de sentido. La idea central es destruir el encadenamiento mediante cambio de sentido en la circulación del balón de forma continuada. Las reglas de trayectoria. La 1. Origen el centro y pasa al lateral. La acción obligatoria es que el lateral recibe y debe atacar en penetración hacia el espacio exterior. Origen es el extremo y el pase al lateral. La acción obligatoria, el lateral recibe y debe atacar en penetración hacia el centro del central, hacia el espacio central. La regla del central. El central siempre recibe en una zona lateral. A recibir debe intentar penetrar hacia el lado contrario de la recepción, generando el cruce de trayectorias. Siguiendo con el 3-2-1, fracturar la espalda defensiva. Cumpliendo el principio básico de penetraciones sucesivas, el jugador central enriquece el juego colectivo abandonando su posición para dinamitar la estructura escalonada. Desdoblamiento del central. El central se convierte repentinamente en un factor de caos táctico emergiendo en línea de pivots, obligando a los defensores laterales a girarse, perdiendo su panorama frontal. Bueno, también vamos a pasar algunos videitos para ilustrarlo.
A modo de síntesis, podemos decir que el objetivo principal de la defensa 6-0 es maximizar la anchura y darle continuidad al balón. La defensa 5-1 es quebrar y aislar el defensor avanzado, y en la defensa 3-2-1 es el cambio continuo del sentido del balón. El foco espacial en la defensa 6-0 son zonas minúsculas entre 1 y 2. Defensa en la 5-1 es amplio espacio entre líneas, avanzado y laterales. Y en la defensa 3-1 a espaldas profundas de los defensores laterales. El uso del pívot en la defensa 6-0, desmarques opuestos a circulación del balón. En la defensa 5-1, introducción táctica de un segundo pívot. Y en la defensa 3-2-1, desdoblamiento agresivo del central. ¿Cuáles son los elementos claves? En la defensa 6-0 es la altísima velocidad de pase y bloqueos frontales. En la 5-1, extremos extremadamente activos y 1 versus 1 en el centro. Y en la defensa 3-2-1, penetración estricta en dirección contraria al pase. Objetivo de la variación ofensiva. El objetivo es la ruptura total de la defensa. Para ello debemos crear nuevas posibilidades ofensivas de ataque estático, provocar errores sistemáticos o de ventajas de marcaje, romper la igualdad numérica y fragmentar el reparto de responsabilidades, explotar puntos débiles y posibilitar la eficacia sorpresiva en otros espacios, y forzar activamente el cambio de sistema defensivo del rival. Y por último, podemos decir que el ataque total no es caos, es inteligencia pura orquestada, desde la capacidad individual de percibir y decidir en milisegundos hasta la explotación sistemática de los espacios y la transformación fluida de las formaciones. El balonmano moderno exige dominar cada fase para desmantelear cualquier defensa. Bueno, siguiendo con el juego colectivo, vamos a comenzar a hablar de la defensa. En este caso, vamos a hablar del 6-0 y de las defensas mutantes. La defensa... En el apartado anterior hablábamos de que hay un nuevo paradigma, ¿sí? El juego ha ido evolucionando en todos sus sentidos y la defensa evoluciona a la par del juego. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que el sistema cerrado ya no es suficiente. La evolución exige una respuesta de acción-reacción constante. Para eso nosotros debemos tener en cuenta el entorno, los actores y el resultado. Cuando hablamos del entorno, hablamos del incremento en la velocidad del juego y los cambios en la interpretación del reglamento, siempre favoreciendo a la continuidad del juego. Los actores, ¿sí? Han aparecido jugadores con mayores capacidades físicas y mayor dominio técnico-táctico, ¿sí? Antes era impensado ver extremos de 1,80 m, de 1,90 m, que hoy es muy común y que cumplan funciones defensivas tanto en el centro como en el exterior de la defensa. Y el resultado es la fractura del pensamiento táctico y tradicional. Marcadores más altos exigen mayor calidad y creatividad defensiva. Tradicionalmente, las defensas cerradas, ¿sí? El 6-0 tenía estas características. Uno era la distancia, que era no permitir lanzamientos cómodos de la primera línea. Luego era la conexión, era tratar de cortar el pase al pivot o a los pivots, ¿sí? Los ángulos, dificultar el máximo el ángulo de tiro a los extremos. Cobertura, asegurar la espalda del compañero que sale al poseedor. Y los intervalos, impedir penetraciones a la línea de 6 metros. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Que las defensas tradicionales cerradas tenían un enfoque netamente reactivo y enfocado a la contención espacial. Vamos a utilizar este cuadro comparativo para hablar del cambio de paradigma defensivo entre la defensa cerrada tradicional y la defensa flexible y mutante
que se está viendo hoy en día, ¿sí? Cuando hablamos de posicionamiento, hablamos que en la defensa cerrada hablábamos de un bloque defensivo estático, mientras que en la defensa mutante hablamos de defensas en la línea de tiro con mucha profundidad. La mentalidad era reactiva, esperar el fallo en la defensa cerrada, mientras que la defensa flexible mutante, ¿sí?, se caracteriza por ser proactiva y buscar la recuperación del balón. Los conceptos claves en la defensa cerrada, la contención y la interrupción, mientras que la defensa flexible es la anticipación ante oponente con o sin balón. Y en la defensa cerrada se buscaba proteger los 6 metros en forma homogénea, mientras que en la defensa flexible se busca la disuasión, o sea, obligar al rival a atacar donde nosotros queremos. ¿Cuáles son las intenciones tácticas del sistema flexible? ¿Sí? Es el rendimiento, anular a un atacante determinadamente. La sorpresa, generar un shock táctico y alterar el ritmo del ataque. La creación, romper los espacios donde el rival genera juego. Físico, equilibrar los esfuerzos físicos del equipo. Transición, mejorar posiciones para el lanzamiento del contraataque. Y optimización, aprovechar las cualidades especiales de nuestros defensores. Bueno, siguiendo con el 6-0 activo y profundo, vamos a hablar sobre lo que es la presión sobre los pares y sobre lo que es la presión sobre los impares. Cuando hablamos de presión sobre los pares, es desde exteriores a extremos, de laterales a sus pares y de un central a su par, o dos defensores a cualquier primer línea. Y cuando hablamos de presión a los impares, estamos hablando de exteriores a laterales, de laterales a centrales y de centrales a laterales. El 6-0 moderno es un concepto de funcionamiento móvil. El dibujo inicial es solo un espejismo, ¿sí? Ahora vamos a ver un videíto de lo que es la presión al par en un partido y después vamos a ver un video con relación a ejercicios para trabajar la disuasión o la presión a los impares. Complementar un poquito el artículo escrito sobre el blog, entrenamiento de handball, superiores, diferentes tipos de 1 contra 1 y bueno, obviamente entrenar en múltiples espacios. Obviamente también que la presión puede ser para interceptar, para simplemente hacer el gesto de bloquear la circulación de la pelota. Eso cada uno lo va eligiendo como más le guste. Pero bueno, es un primer ejercicio para ir adaptándonos para después de lo que va a venir. Este tercer ejercicio lo que vamos a ir trabajando es el deslizamiento del tercer defensor. Nos encontramos con 2 1 contra 1 en los laterales. Los segundos van a tratar de interceptar o bloquear la circulación y el tercero va a ir por detrás tratando de cubrir. Por lo cual vamos a ir trabajando. Obviamente que ante error en la circulación el tercero debe ser pronto a cubrir por detrás
Después vamos a ir, obviamente, trabajando con los segundos, que pueden interceptar, pueden cortar con falta, pueden simplemente alzar las manos para tratar de que la pelota nos siga, ¿no? Todos los pequeños detalles de lo que vamos a ir buscando. Obviamente que cada entrenador va a decidir lo que quiere, si quiere tratar de robar un balón, si quiere simplemente cortar la circulación tratando de hacer falta, o simplemente alzando los brazos para que la pelota no siga. El próximo ejercicio nace de una situación táctica que estamos preparando para un partido, que generalmente no se comparten, pero bueno, no es un problema. Teníamos un equipo que iba a jugar siempre que hacía cruces lateral extremo, tenía un tirador del centro y un tirador en lateral derecho, por lo cual decidimos que cada vez que se realice un cruce lateral extremo íbamos a salir a anticipar ese movimiento. Lo que sucedía que a veces el central iba en pantalla para que venga el tiro al lateral, por lo cual el segundo iba a tener que observar y decidir si ir con el central o ir con el lateral dependiendo de lo que suceda, pero esa zona central iba a estar cubierta, por lo cual nada, aprovecho para compartir también esta situación. Después seguimos un trabajo de 4 contra 5, la idea es empezar, en este caso fue el primer día que lo trabajamos, estábamos empezando a enseñar, dejé que sea un poco libre el juego para ver qué conceptos traían las jugadoras, porque había unas jugadoras nuevas. Obviamente que hay errores para corregir como este, donde la jugadora va muy lejos a buscar al central. Bueno, ahí pudimos cortar la circulación, ¿no? Pero bueno, les tenemos que empezar a enseñar hasta qué zona pueden salir, dónde no pueden salir. Las primeras veces siempre trato de dejar, sobre todo cuando hay jugadoras nuevas, para ver cuáles son los conceptos que conocen, ¿no? Y después, bueno, vamos a ir a empezar a ajustar. Vamos a hablar del perfil del defensor moderno, ¿sí? Está el perfil motor, donde hay desplazamientos multidireccionales a alta velocidad. Un perfil técnico, donde utilizamos fintas defensivas, uso reglamentario de brazos y variedad de posiciones bases. Perfil táctico, lectura del 1 contra 2 y 2 contra 3, ayudas hacia atrás, dominio de respuestas del 2 versus 2, y sobre todo, donde debe haber en los tres perfiles, es la actitud, que es la anticipación y solidaridad, asumir riesgo, mantener altísima actividad física y mental y no depender del atacante. Con relación a la intervención nuestra como entrenadores en el nuevo paradigma de defensa 6-0, nosotros debemos crearle estas situaciones a los jugadores. Debemos modificar el entorno. Debemos crear situaciones que fuercen la adaptación continua. Debemos generar propuestas abiertas, o sea, lo debemos obligar a mantener la atención simultánea sobre adversarios y compañeros. Debemos generar actividad donde existan 3 niveles de actuación: exigir respuestas reactivas, anticipativas y tácticas en la misma tarea. Y debe haber información bidireccional. La interacción defensiva debe aportar una mejora directa en la calidad del ataque. Estos contenidos no deben faltar en un entrenamiento defensivo con relación a las defensas mutantes. Debemos generar siempre situaciones motrices a máxima velocidad con espacios amplios. Alternancia ultra rápida de objetivos, tipo de marcajes y orientación. Gestión de inferioridades numéricas, permanentes o momentáneas. Acciones puras de disuasión o intercepción. Toma de decisión crítica sobre el tiempo y el espacio de intervención. Y coordinación y ajustes con compañeros. Múltiples soluciones al 2 versus 2. Metodológicamente,
¿qué deberíamos ir teniendo desde lo más básico a lo completo? ¿Sí? Vamos a arrancar con el paso 1, que es la anticipación en el 1 versus 1 al atacante sin balón. El paso 2, método de disuasión en el 1 versus 1 al atacante sin balón. El paso 3, dominio de situaciones 1 versus 2 en diferentes espacios. El paso 4, dominio de situaciones 2 versus 3 en diferentes espacios. Paso 5, situaciones de 1 versus 1 sumando ayuda y coberturas. Paso 6, situaciones de 2 versus 2 sumando coberturas y ayudas. Y el último paso es la adaptación e integración de los diferentes sistemas de juego colectivos. Siguiendo con el juego colectivo, en este caso, como veníamos hablando de la defensa, vamos a hablar de situaciones especiales que debemos resolver defensivamente. Para elegir el sistema defensivo que vamos a utilizar de acuerdo a la situación de partido que esté ocurriendo, debemos tener en cuenta el minuto, fase del partido, en qué momento está del tiempo, inicio, final de un tiempo, final de partido, final de una exclusión. Bueno, hay que tener en cuenta el factor tiempo, el resultado, ya sea que vas ganando o vas perdiendo, los antecedentes, o sea, la característica de los jugadores rivales, el arbitraje, qué criterio y permisividad tienen, y la característica físico-técnica. El sistema no es estático, muta en tiempo real según la evolución constante de estos 5 variables orbitales. Si nos encontráramos en superioridad numérica 6 versus 5 o 6 versus 4, deberíamos tener en cuenta estas reglas. Una es la agresividad máxima. Es la actividad inicial extremadamente elevada. La superioridad no es para conservar, es para asfixiar. O sea, esto quiere decir que en este tipo de defensa nosotros tenemos que tratar de recuperar el balón lo antes posible para sacarle el mayor provecho a esta superioridad numérica que tenemos, que es corta en el tiempo. La impermeabilidad no nos abre, mantener la cohesión del bloque central impidiendo pases inferiores, ¿sí? Estamos hablando de tener una defensa cerrada en donde no existan penetraciones ni juego interior. Y gestión de espacios. Jugadores alejados del balón operan en basculación profunda y disuasión activa. Esto de gestión de espacio también habla de que nosotros debemos provocar el error del rival y no esperar que ellos se equivoquen, ¿sí? Por eso hablamos de una basculación profunda y una disuasión muy activa. En inferioridad numérica 5 versus 6 o 4 versus 6, debemos tener resistencia, contención y supervivencia. Cuando el bloque defensivo se rompe, la prioridad cambia de la disrupción agresiva a la protección de la zona de máximo porcentaje y el control absoluto de las segundas oportunidades. En inferioridad, un rebote ofensivo es letal. La recuperación de balón tras ello es la fase final obligatoria del sistema defensivo. ¿Sí? En este tipo de defensas, cuando hablamos de zona de máximo porcentaje, ahí es cuando entra en juego el conocimiento del rival, que hablamos, una de las primeras características, es para saber en dónde es el sector de la defensa que nosotros queremos que lance. En este tipo de defensa, donde es muy difícil impedir el lanzamiento del rival, lo que nosotros debemos tratar de
trabajar es en la elección de dónde y desde dónde queremos que nos lance. ¿Sí? Desde 9 metros, desde un extremo específico. Entonces ahí también entra en juego el conocimiento que tenemos del rival. Haciendo un pequeño resumen entre superioridad e inferioridad defensiva, nosotros tenemos que tener una actitud inicial en la superioridad agresiva extrema, hiperactividad, y en inferioridad debemos tener una contención táctica y mucha paciencia. Con relación al espacio, en la superioridad defensiva debemos tener mucha expansión y cortes líneas de pase, y en inferioridad defensiva tenemos que tener contracción, protección del centro y cesión a los extremos, siempre y cuando, como hablamos anteriormente, sean extremos de bajo porcentajes. El foco en el error. En la superioridad debemos forzar la decisión del peor jugador, y en la inferioridad forzar sobre todo lanzamientos lejanos o con poco ángulo. Y en la fase de cierre, en la superioridad debemos tratar la transición rápida, el contraataque, y en inferioridad un cierre hermético de rebote. Quiero ampliar un poco acá en la fase de cierre, en la transición rápido al contraataque. Como le decía anteriormente, nosotros en estas superioridades que tenemos, que son momentáneas por alguna sanción disciplinaria, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tratar de tener la mayor cantidad de ataques posible en esa actividad, ya que vamos a tener una superioridad defensiva, también después tenemos la superioridad ofensiva. Entonces nosotros debemos tratar de tener la mayor cantidad de posesiones en la fase de ataque para tratar de conseguir la mayor cantidad de goles en esa superioridad defensiva y ofensiva que tenemos momentánea. Bueno, siguiendo con esto de superioridad e inferioridad defensiva, debemos tener en cuenta el resultado del partido en ese momento. Cuando estamos con una ventaja en el marcador, el objetivo, el consumo de tiempo y la minimización de errores, ¿sí? Y el objetivo táctico son defensas más planas, evitar golpes francos innecesarios que detengan el reloj y obligar a ataques posicionales largos. La desventaja en el marcador, el objetivo es una recuperación rápida y generación de caos, ¿sí? Como hablamos siempre, buscar el error. Y tácticamente vamos a hablar que se pueden utilizar defensas abiertas, 3 contra 3, 3 versus 1 o defensas individuales. Asumir riesgo de 1 versus 1, buscar la intersección sobre el golpe franco, ¿sí? Tratar de evitar, como decíamos, que en la desventaja del marcador se corte el tiempo. En estas defensas lo que sí debe haber un entrenamiento previo, digamos, porque nosotros, como hablamos anteriormente en las clases anteriores, debemos tener una defensa fuerte, una defensa alternativa y una defensa para este tipo de momentos, ¿sí? De desventaja en el marcador. Yo no puedo pretender hacer un 3-3, un 3-2-1 los últimos 5 minutos porque estoy en desventaja en el marcador y no haberlo entrenado previamente, ¿sí? Entonces este tipo de defensas también se entrenan. Vamos a hablar también de el lanzamiento directo con el partido terminado, ¿sí? Como siempre, esto ya lo sabemos, debemos buscar que la zona central estén los jugadores más altos y en la zona laterales, por fuera, estén los defensores más bajos, ¿sí? Debemos unir los cuerpos
y los brazos sin dejar fisuras. El objetivo no es solamente bloquear el balón, sino también que el lanzador no pueda tener un campo visual óptimo. Y debe haber una sincronización en el salto, debe estar perfectamente temporalizado con el armado del brazo del atacante. ¿Sí? Esto significa que no debo saltar antes, ¿sí? No debo apresurarme, tiene que ser en el mismo momento del armado y ya en la ejecución del lanzamiento donde tengo que producir el salto. Bueno, como decía anteriormente, nosotros debemos estar preparados para todo, ¿sí? Nuestro sistema, en su prioridad e inferioridad, 3 versus 2, basculación o rebote, la gestión del reloj, el marcador, los últimos minutos, la intercepción, la acción técnica, los golpes francos, la disuasión, todas esas situaciones deben estar preparadas de antemano. No puedo, como le decía anteriormente, pretender que tengan éxito si no se trabajó con anterioridad, ¿sí? Entonces, las situaciones especiales rompen el orden natural del partido. El éxito radica en dominar la técnica micro, adaptar la estructura meso, siempre dictando el contexto macro. Bueno, comenzando con la tecnología en el entrenamiento de balonmano, esto es un acercamiento a lo que veremos más adelante con relación a la tecnología. En este caso, vamos a hablar de la tecnología utilizada en el entrenamiento, sobre todo para la corrección de errores. Al hablar de la integración digital en el entrenamiento, hablamos que acelera el aprendizaje porque reduce el tiempo necesario para asimilar nuevos conceptos motores y tácticos, mejora la toma de decisión, entrena al jugador para leer el juego con mayor precisión, hay un feedback visual inmediato, sustituye la explicación abstracta por la demostración empírica en tiempo real. Y también favorece la autonomía porque empodera al jugador juvenil para autoevaluarse y corregir sus propios movimientos. Hoy en día hay mucha tecnología disponible y no necesariamente es muy costosa, ¿sí? Porque para realizar una captura básica, simplemente con un celular o una tablet y herramientas de cámara lenta que ya existen en nuestros navegadores, lo podemos trabajar. Después existe un análisis más avanzado, ¿sí? En donde existen ya aplicaciones que se utilizan para medir con más exactitud no solamente los movimientos técnicos del jugador en el momento que entrena, sino también a niveles cuantitativos, como puede ser la efectividad del contenido técnico que esté trabajando. Y después, por supuesto, hay datos fisiológicos que son importantes tenerlos en cuenta en el momento que estamos trabajando. Para que tengamos en cuenta este tema de la tecnología y podamos, tanto en la técnica, en la táctica, como en la cuestión física, saber qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Y cuáles son los ejemplos más comunes que existen en lo que estamos viendo, ¿sí? En la parte técnica, los fallos en la biomecánica del movimiento individual, ¿sí? Y los ejemplos más comunes son la mecánica del lanzamiento, error en los pasos, fallos de recepción. En la táctica, fallos de la lectura del juego y la interacción espacial. Y los ejemplos más comunes son la toma de decisiones incorrecta,
resolución del 1 versus 1 y gestión de superioridades numéricas. Y en la parte física son los fallos inducidos por el estado condicional del atleta, caída en la intensidad de errores técnico-tácticos derivados de la fatiga. Existe un ciclo de corrección de todos estos errores que nosotros podemos ver en el jugador que está entrenando. Lo primero es detectar que en donde el entrenador identifica la anomalía, ya sea técnica o táctica. Mostrarlo. Para eso está el uso del video, para poder evidenciar el error objetivamente. ¿Sí? De esta manera también nosotros sacamos la subjetividad al mostrarlo, ¿sí? No es lo que yo pienso, sino es lo que está sucediendo y te lo estoy mostrando. Porque muchas veces el jugador también piensa que por ahí lo está realizando bien y a través de el video y cuando nosotros lo mostramos pueden ver su error. El tercer ciclo es explicar mediante el diálogo y la corrección de la consigna. Después, el cuarto es aplicar, es la ejecución del ejercicio modificado. Y por último, es reevaluar, una nueva captura para comprobar la asimilación antes de reiniciar el ciclo. Bueno, vamos a hablar un poco de la pedagogía que debemos tener a la hora de la utilización de la tecnología en el entrenamiento. Sí, debemos tener 4 reglas muy claras. La primera es la brevedad, el feedback que yo tengo con el jugador debe ser corto y muy claro. Debemos evitar los largos monólogos, ¿sí? Debe haber contraste, ¿sí? Siempre debemos mostrar el contraste visual entre el error, que es el antes, y la corrección, que es el después. La tercera regla es la participación, involucrar activamente al jugador para que ellos mismos hagan un análisis de lo que están viendo a través del video. ¿Sí? La corrección siempre tiene que ser bidireccional, ¿sí? No solamente yo le tengo que decir lo que está en lo que se está equivocando, sino que tiene que haber un feedback con el jugador y él debe expresar también lo que está viendo para poder aceptarlo. Y la cuarta regla, el foco aislado, no saturar con información, ¿sí? El cerebro del jugador juvenil requiere corregir estrictamente una cosa a la vez. En este capítulo vamos a comenzar a hablar de la táctica individual. La táctica individual es el software, percibir y decidir, mientras que la técnica es el hardware, decidir, ejecutar. En el balonmano, un jugador físicamente perfecto fracasará si su procesamiento táctico es defectuoso. La táctica individual es la captación de información, tratamiento y decisión, y la técnica es la ejecución. Vamos a comenzar a hablar de los principios del entrenamiento táctico. Formar jugadores con alta capacidad de decisión requiere abandonar los automatismos. Para ello vamos a hablar de situaciones abiertas, ¿sí? Es exigir respuestas múltiples, nunca un camino predefinido. Exigencia perceptiva. Fomentar el uso del campo visual total. Tiempo real. Entrenar la decisión bajo urgencia temporal real. Espíritu competitivo. Integrar la presión del juego mediante la competencia. Adaptación al nivel. Nunca construir confianza a través de éxitos frecuentes. Por último, retrasar la especialización. Evitar limitar la visión global del juego,
prematuramente. Hablando de táctica individual, vamos a comenzar a hablar del atacante, ¿sí? El jugador ofensivo completo es aquel que crea peligro propio, conquista situaciones de lanzamiento de forma autónoma, tiene empatía táctica, o sea, sabe actuar de forma solidaria leyendo las ventajas generadas y también sabe hacer peligroso a los demás. Eso significa degradar a la defensa en favor del compañero. Siguiendo con la presentación y la táctica individual, y en esta parte que estamos hablando del atacante, vamos a hablar del manejo del balón y la información, ¿sí?, que le damos a la defensa. Para ello debemos saber que sostener el balón es el primer acto de comunicación con la defensa y el objetivo principal es desinformar. La fuga de información es que cualquier movimiento innecesario del brazo no aporta al ataque, pero regala información visual al defensor. Y cuando hablamos de ocultar la información, es que la anticipación gestual son movimientos limpios y secos en proximidad extrema. Manejar el balón para sobrepasar gestualmente al rival sin perder el control. Este apartado es muy interesante cuando hablamos de los desmarques y mover sin balón, porque eludir a los defensores requiere equilibrio, porque si todos atacamos en el mismo momento, el mismo espacio, sin duda el sistema va a colapsar, ¿sí? Moverse sin balón, desmarcarse, es tan importante en el nivel inicial como en el nivel juvenil o mayores, porque el movimiento sin pelota genera acciones muy productivas en la fase ofensiva, ¿sí? Para ello debemos tener en cuenta la acción propia, ¿sí?, en donde mejora la situación respecto a la portería mediante la iniciativa individual. Para ello también debemos aprovechar el espacio, que es eludir al defensor usando los espacios creados por la acción de un compañero. El apoyo de balón no crea peligro inminente, pero garantiza la circulación fluida del pase. Y el reequilibrio es restaurar la estructura espacial del equipo tras un movimiento colectivo. Siguiendo con la táctica individual y hablando del ataque, vamos a hablar de las fintas, ¿sí? Las fintas no es un simple engaño, es un vehículo espacial. El objetivo táctico de cualquier equilibrio no es humillar al rival, sino conquistar la distancia de lanzamiento de forma inmediata. Existe una regla muy importante en la que habla que cerca de la portería debemos estar para asegurar el gol y lo suficientemente lejos de las ayudas defensivas para evitar el blocaje. ¿Sí? Acá en el gráfico podemos ver bien ilustrativamente esta afirmación que estamos haciendo. Siguiendo con la técnica individual, vamos a comenzar a hablar de los aspectos defensivos, ¿sí? Para ello vamos a comenzar diciendo que la defensa eficaz trasciende la mera oposición física. Exige un propósito psicológico continuo, ¿sí? Para ello hay que tener tres ejes muy importantes. Uno es anticipar, que es leer los indicios ofensivos y actuar antes de que el ataque ejecute. Para ello necesitamos una máxima lectura espacial. Reaccionar, ¿sí? Responde con contundencia física y posicional una vez que el atacante inicia su acción. Y por último, es condicionar, es modificar sutilmente la posición o distancia para invitar al atacante a tomar la decisión que la defensa desea. Existen 4 pilares a la hora de hablar del marcaje evolutivo. Porque debemos saber que el marcaje nunca es estático. Es una fórmula matemática que el defensor recalcula en tiempo real.
¿sí? Cuando hablamos de estos 4 pilares, debemos decir que son situación, distancia, orientación y gesto. Situación es el posicionamiento espacial prioritario frente al atacante. Línea de tiro versus línea de pase. Distancia es un ajuste milimétrico. Distancia de brazo, que varía si el atacante tiene el balón, bota o recibe. La orientación, ángulo corporal, para facilitar ciertas salidas del atacante y bloquear otras. Y el gesto es la variación dinámica de la postura base para interceptar o disuadir. El defensor directo debe dominar 2 vectores de intercepción absoluta. Uno es la línea de tiro y otro es la línea de base. La línea de tiro es cuando el atacante está en la zona eficaz con el balón. El defensor debe posicionarte estrictamente la línea que une el balón con el centro de la portería. Y cuando hablamos de línea de pase, es cuando el atacante no tiene el balón, el defensor ajusta su posesión intermedia para amenazar el carril de transición, generando dudas en el pasador. Bueno, las ayudas. Las ayudas, ¿sí? El doble marcaje, es un tema muy interesante, ¿sí? Para ello debemos saber que la defensa es una actividad solidaria, no es una actividad individual. Pero la ayuda nunca debe convertirse en un suicidio posicional. Para ello debemos tener en cuenta lo peligroso que es la autofijación. El error más común es abandonar ciegamente la propia marca para abalanzarse sobre el atacante que superó a mi compañero, dejando un pase letal abierto. ¿Qué significa esto? Ustedes van a escuchar muchas veces, no ayude de más o ayuda, ¿sí? Siempre está ese dilema, ¿ayudo o no ayudo? ¿Sí? Lo que nosotros debemos saber es que para ello nosotros debemos tener ciertas cuestiones bien sabidas. Una es si el atacante está yendo al lado fuerte, si el atacante está yendo a lo débil, ¿sí? Si yo estoy abandonando mi jugador par para ayudar, ¿en qué posición de cancha lo estoy ayudando? ¿Sí? Por eso es muy importante esto, porque genera mucha duda y muchas veces no entendemos si ayudo o no ayudo. Eso también es algo muy estratégico, porque depende al rival al cual nosotros estemos defendiendo. Muchas veces al jugador se decide realizar un 2 contra 1 en la marca, obligándolo a que juegue un compañero que no es tan efectivo, ¿sí? Y asumir el 1 por 2 es la verdadera ayuda táctica. Exige que el defensor asuma transitoriamente la responsabilidad de 2 atacantes a la vez, ralentizando la penetración mediante disuasión hasta que el compañero recupere su posición. Para ir cerrando el tema de táctica individual, debemos decir que un jugador táctico completo es la unión indisoluble de perfección, intención y empatía. Cuando hablamos de maestría cognitiva, hablamos que en el ataque no puede faltar el engaño, el espacio y la empatía ofensiva. Y en la defensa, la anticipación, la geometría y la solidaridad defensiva. ¿Sí? El máximo rendimiento no se alcanza mecanizando gestos aislados. Se logra cuando el jugador comprende que el juego es un ecosistema vivo. La maestría en táctica individual significa decodificar el caos en milisegundos y actuar siempre en beneficio del impacto colectivo. El jugador de élite piensa antes de moverse. Del último ítem que vamos a hablar en esta presentación es de la táctica en el arquero. Una gran parada se hace en el cerebro antes de que el cuerpo se mueva.
el objetivo del portero es convertir cada lanzamiento en un reto predecible. Bueno, vamos a hablar de 7 estímulos claves del desarrollo de la táctica individual en el portero. Para ello vamos a hablar de la etapa infantil, de la etapa cadete y de la etapa juvenil y senior. Si bien la etapa de la que nosotros estamos hablando es la juvenil, creo que es importante hacer un pequeño refresco de los fundamentos o los estímulos claves que vemos en las anteriores etapas. En la etapa infantil, los fundamentos son espaciales. Zona o puesto específico, la trayectoria y la lateralidad. Diestro-zurdo. La carga cognitiva acá es baja. En la etapa de cadetes, la dinámica es del cuerpo, ¿sí? El armado del brazo y los impulsos, cuando hablamos de saltos. Acá la carga cognitiva es media. Y en la etapa juvenil y senior estamos hablando de los detalles, en donde tenemos en cuenta el recorrido del brazo y habilidades espaciales. Acá la carga cognitiva es muy alta. Es importante que dentro del entrenamiento, ¿sí? Sobre todo en la parte de calentamiento, variar las zonas de lanzamiento sistemáticamente para entrenar la lectura espacial, ¿sí? Para ello pedimos que existan lanzamientos de primera línea, de pivote, como así también de los extremos, ¿sí? Hay una regla de acción que es identificar la zona de lanzamiento. Para ello debemos anticipar la posición básica y anticipar la técnica de parada. Vamos a hablar ahora de las trayectorias, ¿sí? Para ello debemos ajustar nuestra colocación exacta en la portería según el ángulo y estar siempre en perfecto equilibrio al momento del tiro, ¿sí? Acá podemos ver las trayectorias de la primera línea, las trayectorias de los extremos que pueden ser cerrados o abiertas y la trayectoria de los pivotes que pueden ser con giro o pequeños desplazamientos. La identificación de la lateralidad es anticipar el punto fuerte del lanzador antes de que suelte el balón. Después está el diagnóstico del impulso, o sea, del salto. Casi todos los lanzamientos de 6 metros son en salto. La altura del salto predice la altura del balón, ¿sí? Si hacemos un lanzamiento con profundidad o con caída, la respuesta debería ser anticipar el lanzamiento abajo. Si vemos un lanzamiento en suspensión, la respuesta sería anticipar el lanzamiento arriba. El armado del brazo, ¿sí? Para esto tenemos el armado clásico, ¿sí? Que el brazo del lanzador ampliamente separado del tronco, hombros paralelos al suelo. Y el armado rectificado, el brazo del lanzador posicionado directamente sobre la cabeza, hombro fuertemente inclinado y perpendicular al suelo. Bueno, por último, para cerrar el tema de la táctica individual del portero, ¿sí? Vamos a hablar de los lanzamientos de habilidad, ¿sí? Estos lanzamientos que pueden ser rosca, tendida, el
cambio del tiempo de lanzamiento, ¿sí? Son recursos técnicos de un jugador específico. ¿Qué significa eso? Digamos? Que al ser acciones no habituales requieren un conocimiento previo de dicho jugador, ¿sí? Acá es donde vuelve a aparecer la importancia de la tecnología, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar en el próximo módulo. Cómo la tecnología nos ayuda a predecir el lanzamiento de nuestros rivales. Bueno, de esta manera cerramos la segunda clase, ¿sí? Y bueno, espero que les sea de mucha utilidad y nos estaremos viendo en las próximas clases, ¿sí? Un saludo para todos.